Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuando con la cobertura de la segunda Jornada Nacional de Forrajes Conservados, estuvimos en el stand de la Clínica de Calidad de Silajes. Allí nos entrevistamos con uno de sus responsables de la Universidad Nacional de Villa María, quien nos comentó los estudios que han realizado en dicha institución sobre la calidad de silajes en tambos confinados. En representación de la Universidad Nacional de Villa María, particularmente de lo que es la Cátedra de Forrajes Conservados de Alta Calidad, estamos presentes en esta exposición con el ingeniero Juan Monge y quien les habla, el ingeniero Gustavo Clemente, donde estamos participando de la Clínica de Calidad de Silajes. Originalmente, ya desde el año 2008, en nuestra universidad estamos trabajando en lo que es calidad, fundamentalmente de lo que es la comida en tambos confinados, y a partir de un primer relevamiento vemos que la expresión o la potencialidad todavía no está expresada, que si bien los promedios de estos tambos confinados son mayores a lo que es el promedio nacional, pero todavía no alcanzan el máximo potencial que pueden lograr. Creemos que una de las principales variables que están jugando en esto es la calidad de comida, por lo cual en la evaluación de esto, ya a partir del año 2009, estamos intentando determinar con precisión, fundamentalmente, lo que es la calidad de silaje y cuáles son las variables que más influyen en ello. A partir de eso se relevaron 150 silos en el año 2009 y la misma cantidad de bolsas en el 2010 para ver la interrelación entre variables, contenido de materia seca, digestibilidad, densidad obtenida, pH, FDA, FDN, cenizas, que es un valor importante. Y a partir de eso estamos desarrollando modelos estadísticos que permitan, en cierta medida, dar los mejores consejos para lograr o tener precisión en la calidad de esos silos. Particularmente en esta exposición vamos a mostrar eso, hemos traído muestras también de algunos silos para que la gente vea cuáles son, digamos, los aspectos más relevantes y las deficiencias más importantes que se encuentran, para explicar también un poco el análisis que nosotros tenemos, de cómo trabajar cuando tenemos materiales más húmedos de los normales, qué tipo de fermentación van a tener, qué herramientas tecnológicas tenemos para superar esos problemas. De la misma manera, cuando estamos trabajando con materiales muy secos, cuáles son las variables a tener en cuenta, qué es lo que debemos pactar con los contratistas, para pensar que la calidad indudablemente se va a expresar en una mayor producción animal y por ende en la rentabilidad para las explotaciones. Es decir, yo creo que la evaluación más importante que tenemos es que pudimos determinar que las diferentes estructuras de almacenaje tienen un mix de variables con importancias relativas distintas. Cuando estamos hablando fundamentalmente de silajes aéreos, la principal variable que va a estar afectando la calidad indudablemente va a ser la densidad asociada al contenido de materia seca. Cuando estamos hablando de almacenamientos en bolsas, acá se invierten, es decir, va a ser la materia seca asociada a la densidad. Por lo cual, cuando nosotros no estamos confeccionando en bolsas, por ejemplo, con los contenidos óptimos de materia seca, tenemos que emplear todas las herramientas disponibles, como es la inoculación, que hace que se suavicen la importancia de estas variables cuando no son, digamos, confeccionados en el momento óptimo. En el silaje, indudablemente, tenemos aéreo, tenemos que estar trabajando y pensando siempre en lo que es el tema de densidad, en lo que es el tema de compactación, en lo que es el tema del pisado, porque es la variable de mayor importancia. Y asociado, por supuesto, a lo que es el contenido de materia seca. Y ver también que en silajes inoculados, cuando no logramos esas compactaciones o cuando los contenidos de materia seca no son los adecuados, la inoculación juega un papel importante y ayuda al productor a obtener calidad. Y cuando hablamos de calidad, volvemos a hablar de lo mismo, es decir, volvemos a hablar de mayor producción individual, mayor producción por unidad de superficie, mayor productividad de los campos, mayor rentabilidad, y que es un poco a lo que apuntamos, de forma conjunta con la sustentabilidad de todos los sistemas. En la misma clínica de calidad de silajes también estuvimos con la ingeniera Miriam Gallardo del INTA Castelar, quien nos dio algunas pautas sobre los principales factores a tener en cuenta para lograr una buena calidad de los forrajes.
Soy la ingeniera Miriam Gallardo, trabajo en el Instituto de Patobiología del INTA Castelar en el tema de nutrición de ganado de leche y de carne. Bueno, estamos acá en estas segundas jornadas nacionales de forrajes conservados. En estas jornadas se trabajan aspectos diversos, desde la implantación del cultivo que se va a conservar, ya sea como heno, como silaje, hasta las capacitaciones en lo operativo. O sea, tenemos el cultivo preparado, lo tenemos en un momento dado del tiempo, sea este un tiempo muy seco, muy húmedo, con problemas, cómo vamos a operar para que ese forraje llegue finalmente al animal con la mejor calidad posible. ¿Qué hacemos en las prácticas? En las prácticas la idea es capacitar al operario, al contratista, al ingeniero, o sea, todos los actores que van a finalmente tener injerencia en el proceso de confección del forraje conservado, en cuáles son las variables que tienen que poner más atención. Porque de hecho el trabajo de este tipo de gente no es sentarse en la máquina, picar, embolsar o hacer un ciro puente. El rol fundamental es trabajar para hacer un alimento que tiene que ser fuente de fibra, fuente de proteínas, o sea, tiene que tener una determinada cantidad de energía proveniente de los almidones o de una fibra muy digestible. Integrar los paquetes operativos de la agricultura con los conceptos nutricionales que hacen a la cadena de valor de ese alimento, porque en definitiva la cadena de valor de ese alimento termina en proteína en leche, en proteína en carne, o sea, en alimentos de alto valor estratégico para el ser humano. Bueno, en principio, recalcar hasta el cansancio que ese cultivo que finalmente va a llegar a un comedero proviene de un cultivo que se tiene que desarrollar en un ambiente determinado. Así como se hace soja de alto rendimiento o maíz para grano de alto rendimiento, el cultivo para ensilar tiene que hacerse con las mismas premisas de agricultura de precisión. Desde el estudio del terreno, la compra de una genética adecuada, de una variedad adecuada, todo el desarrollo del cultivo y finalmente, estos son los conceptos que más estamos trabajando porque en realidad cuestan bastante. ¿Cuándo definir el momento de corte? ¿Cómo operar cuando tenemos problemas climáticos? Entonces decimos que el contenido de materia seca de la planta entera que se va a utilizar es una variable definitoria y por lo tanto hay que saberla medir, hay que saberla cuantificar, porque no es una variable cualquiera, es una variable, ya estuvimos viendo los estudios de la gente de Villa María, excelentes estudios, que es una variable de alta correlación con la digestibilidad. Sin embargo, muchas veces uno no logra encontrar lo ideal en contenido de materia seca para lograr una buena densidad y finalmente un buen producto. Pero a través de la maquinaria y a través de ciertos insumos, por ejemplo los inoculantes, uno puede contribuir a que ese material que tiene cierto déficit, porque no nos acompañó el clima o hay cuestiones operativas que ya sabemos que van a ser una limitante, nos pueden ayudar a sortear esas cuestiones. Entonces, hay pasos que requieren mediciones, observaciones, y en esto no tiene que quedar solamente concentrado al productor que va a hacer el ensilado, sino a todos los actores que de alguna manera están involucrados en ese proceso.
En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.